Yo soy padre del valle, y esto es realidad México. Hoy vamos a viajar al corazón de la nada, al desierto de Sonora, un lugar donde el sol castiga la tierra hasta hacerla sangrar, donde el silencio es tan profundo que se puede oír el latido del corazón del mundo. En ese infierno de arena y roca, un hombre decidió construir su propio paraíso. Su propio Edén. Pero como en todas las historias de paraísos creados por el hombre, este se convirtió en una jaula de horror. Les contaré la historia de un patriarca que, huyendo del pecado del mundo, creó el suyo propio. Un pecado que alimentó con la carne de sus hijas, dando a luz a una generación que era a la vez hija y nieta, hermana y sobrina. Una abominación bajo el sol implacable de Sonora. Si esta historia les enciende una llama de indignación, si sienten que el mundo no puede permitirse mirar hacia otro lado, suscríbanse. Activen la campanita, porque el primer paso para curar una herida es tener el valor de mirarla. El doctor Ricardo Salas no era un aventurero, era un geólogo. Un hombre de ciencia. Un hombre que creía en los mapas, en las rocas, en las verdades que se pueden tocar y medir. En el verano de 2018, su trabajo lo llevó al gran desierto de Altar, una de las zonas más remotas y despobladas de México. Estaba cartografiando formaciones rocosas para un estudio universitario, un trabajo solitario, metódico. Predecible. Pero el desierto a veces esconde cosas que no aparecen en los mapas. Llevaba 3 días acampando. El calor era una presencia física, un monstruo invisible que aplastaba todo bajo su peso. El aire vibraba sobre la arena creando espejismos de lagos que no existían. Durante el día el termómetro superaba los 50 grados. La vida se escondía, las serpientes, los escorpiones, los humanos. Al 4.º día, vio algo que no tenía sentido. Estaba en la cima de una pequeña meseta, observando el horizonte con sus binoculares. El sudor le empapaba la camisa, sus ojos ardían por el sol. Y allí, a unos 5 kilómetros de distancia, en un pequeño cañón que no figuraba en ningún mapa, vio humo. No era el humo de un incendio forestal, era una columna delgada, constante, controlada, el tipo de humo que sale de una chimenea, el humo de la vida humana. Ricardo bajó los binoculares, su corazón latió un poco más rápido. No debería haber nadie allí. La comunidad más cercana estaba a 100 kilómetros. No había caminos. No había pozos de agua registrados. Era, oficialmente, tierra de nadie. Un vacío en el mapa. La curiosidad, esa fuerza que mueve a todos los científicos, se apoderó de él. Revisó sus cantimploras. Tenía suficiente agua para una desviación. Decidió investigar. Le tomó casi 3 horas llegar al cañón, caminando bajo un sol que le quemaba la nuca. El aire era tan seco que sentía como le raspaba los pulmones. El único sonido era el crujido de sus botas sobre la grava y su propia respiración agitada. A medida que se acercaba, un olor extraño llegó a sus fosas nasales. Un olor que la brisa del desierto no podía limpiar. Olor a lena quemada sí, pero también a algo más, un olor animal, un olor a encierro, a humanidad sin lavar, a enfermedad. Llegó al borde del cañón. Se agachó detrás de una formación de roca rojiza, afilada como un diente, y miró hacia abajo. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el fondo del cañón había una construcción. No era una casa, era más bien una madriguera, excavada en la pared de roca, con un techo hecho de ramas secas de ocotillo y lodo. Parecía una cicatriz en la tierra. Junto a la entrada había un pozo imposible en medio de la nada. Y había gente. Ricardo levantó sus binoculares de nuevo. Sus manos temblaban ligeramente, el metal de los prismáticos quemaba su piel. Había un hombre mayor, de unos 60 años, con una barba larga y blanca, manchada de amarillo cerca de la boca, que le llegaba al pecho, piel curtida por el sol hasta parecer cuero agrietado. Ojos de un azul fanático, febril que brillaban incluso a esa distancia. Se movía con la autoridad de un rey, el patriarca, el dueño de ese pequeño y miserable reino. Había 2 mujeres, ambas de unos 30 y tantos años, delgadas hasta el punto de la desnutrición. Los huesos de sus caderas y clavículas sobresalían de forma antinatural. Vestidas con harapos hechos de tela de saco, sus rostros eran idénticos, como si fueran gemelas. Pero eran sus ojos lo que perturbaba,
Estaban vacíos, apagados, sin vida, como las brasas de un fuego que se extinguió hace mucho tiempo. Se movían con una lentitud mecánica, como autómatas rotos. Y había niños, 3 de ellos, la prueba viviente de que algo estaba terriblemente mal. Ricardo enfocó a los niños. Y fue entonces cuando el horror comenzó a tomar forma. Un horror detallado, científico, imposible de ignorar. El mayor, un niño de unos 12 años, cojeaba visiblemente. Su pierna izquierda era varios centímetros más corta que la derecha, lo que le obligaba a caminar con un balanceo doloroso, antinatural, y una de sus manos. Su mano izquierda no era una mano, era una masa de carne y huesos sin forma. Los dedos estaban fusionados en una especie de aleta carnosa, con pequeñas protuberancias donde deberían haber estado las uñas, sin dactilia, un defecto congénito, una bandera roja genética. Su habla era extraña, gutural. Ricardo notó que tenía el paladar hendido, una fisura en el labio superior apenas cubierta por el velo ralo de un bigote prematuro. Una niña, de unos 8 años, estaba sentada en el